Porque en los últimos 5 años, o mejor dicho, desde el 2019 hasta el 2023 aproximadamente, no se han ejecutado un poco más de 20 proyectos de irrigación, proyectos importantes que hubieran repercutido directamente a la producción de este sector, que por cierto, el 2023 cayó 3%. Vamos a hablar un poco sobre este problema con Rafael Sagnich, él es gerente de estudios económicos de Comex Perú. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, en total habíamos mencionado que son más de 20 proyectos, pero en total, ¿cuántos son y cuáles de ellos son los más importantes o los más grandes? Así es, mira, son alrededor de 26 proyectos que suman un valor de alrededor de 6.200 millones de soles. Son 6.200 millones de soles que en realidad, pues, si uno hace un juego de equivalencias, estás hablando de que estás comparando casi 2 veces el monto de inversión de Chavimochic 3, ¿no?, de la represa. Estos montos, más allá del valor intrínseco que tiene, efectivamente lo que devela es efectivamente la baja capacidad de ejecución de los recursos presupuestales asociados a obras públicas de irrigación prácticamente, claro, ¿no? Ahora, ¿por qué razones, no? ¿Por qué razones? Porque estamos hablando de que son proyectos que existen, pero están paralizados, ¿verdad? Sí, sí. No sé si se correcto. Muchos de ellos están paralizados, como quien dice, pues por la burocracia per se que existe en el Estado, por la falta de capacidades para diseñar, ejecutar y llevar a cabo estos proyectos. Y no solamente estamos hablando de dejar montos sin ejecutar, sino también perdiendo tiempo. Y perdiendo tiempo, por eso hacíamos el ejercicio desde los últimos 5 años asociado a que el año pasado tuvimos el fenómeno del Niño, que si bien es cierto afectó al sector agrícola por el lado de altas temperaturas en el norte, en el caso del sur y el centro del país lo afectó por un tema de sequías. Y tenemos que recordar que del total de las áreas que sembradas en nuestro país, que son alrededor de 1.300.000 hectáreas, el 67%, 68% se abastece, digamos, siembra con aguas de lluvias. Claro. Solamente el 33% tiene riego tecnificado. Entonces, si se hubiesen tenido estos proyectos, como quien dice, a tiempo, probablemente hubiésemos podido mermar el impacto de un fenómeno del Niño como el que se tuvo el año pasado, que seguramente este año, asociado nuevamente a lo que estamos viviendo, seguramente con una menor intensidad o no, digamos, una intensidad fuerte como la que se presagiaba, también va a afectar nuevamente. Claro, y no se registrarían, por ejemplo, reducción en la producción, ¿no?, de algunos alimentos, sobre todo la papa, por ejemplo, que se produce en el sur. Exacto, la papa que cayó en alrededor del 10% de su producción en las localidades de Puno, de Cusco, el maíz amiláceo, el espárrago, todos los productos, digamos, asociados a siembras transitorias, esos que se siembran año tras año, se vieron muy fuertemente afectados por las sequías y eso lo vimos, pues, con los resultados finales que develó, pues, el Banco Central y el propio INEI y el Ministerio de Economía. Ajá, lo que nos preocupa también es el hecho de que estos proyectos que están paralizados se ubican en el sur y usted lo había descrito, ¿no? Las regiones del sur son las que más se afectan por la falta de agua debido a las sequías y necesitan estos proyectos, ¿no? ¿Cuáles serían las regiones que tienen pendiente estos proyectos y que se ven, digámoslo así, más afectadas, las más golpeadas? Así es, mira, hay muchos proyectos, por decirlo de una manera, menores, que pueden ser para efectos de habilitación, de regadíos, de canales, para mantenimientos, pero hay otros también grandes proyectos de inversión en el caso de Arequipa, Puno y otros más. Y si uno quisiera pensar, por ejemplo, en asociarlo no solamente al desarrollo de la agricultura peruana a nivel local, sino también de agroexportación, siempre tenemos que recordar que así como en el norte tenemos Chavimochic, Caltopiura, Chinecas, tienes Majestad 2, que está paralizado ya por más de 10 años por un tema de burocracia naturalmente asociada a lo que es el gobierno regional de la administración anterior y que no hay de una manera una fecha en la cual pueda tener la luz verde, por decirlo así, ¿no? Estamos esperando demasiado por grandes proyectos de irrigación que ampliarían nuestra frontera agrícola de exportación en más de 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas sumadas al más de 1 millón que ya se tiene. Más de 1 millón que ya se tiene y para hacer la comparación exacta también en el caso de agroexportación, nosotros exportamos nuestros productos agrícolas, somos una de las mayores despensas del mundo en materia de alimentos en alrededor de 190.000 hectáreas, es decir, duplicaríamos nuestra oferta de terrenos en realidad, ¿no? Pero lamentablemente, pues, la falta de capacidades, el no tener ese sentido de urgencia que deberían tener la administración pública en el interior del país nos está pasando factura a todos, ¿no? Y este es un ejemplo más de por qué desde Comex Perú lanzamos, pues, estos mensajes al respecto de que hay que hacer algo por mejorar la ejecución de nuestro país, por mejorar el proceso de descentralización en sí, porque algo está fallando y consideramos, si me permites, que lo que está fallando es esa autonomía que tienen los gobiernos regionales y las municipalidades, como quien dice, para hacer o no hacer
hacer en este caso, ¿no? Claro, ahora hemos hablado de las hectáreas que se generarían si es que hubieran estos proyectos de irrigación, pero si hablamos de empleo, por ejemplo, ¿cuántos empleos no se están produciendo a causa de estos 26 proyectos paralizados? Actualmente el sector agrícola emplea alrededor de 3.9 millones de personas, muchas de ellas 3.7 millones en la informalidad. El año pasado se perdieron alrededor de 390.000 empleos en el sector agrícola y muchos de ellos asociados a la informalidad, y el año 2022 se perdieron 500.000 empleos, más de medio millón de empleos. Entonces, si hubiésemos tenido estos proyectos de irrigación, si el impacto hubiera sido favorable para mermar este gran efecto que se llama el fenómeno del Niño en lo que se refiere a sequías y productividad agrícola, seguramente hubiésemos perdido menos, seguramente tuviéramos más empleo asociado pues a lo que es a la agroexportación si tuviésemos estos grandes proyectos de irrigación ya ejecutados. Es decir, nuevamente, no solamente se pierde mucho en no ejecutar, no solamente se pierde tiempo en ejecución, sino también en empleo, como mencionaba. Claro, ahora, el último informe de obras paralizadas, que sumaron más de 2.000, según el reporte de la Contraloría. En la presentación, el Contralor Nelson Schack refirió o dio una alternativa a los gobiernos, ¿no? Y en este sentido, él refería de que, ya que no se pueden destrabar a todos los más de 2.000 que existen, al menos se debería priorizar. Sí. ¿Cuál de estos proyectos de irrigación que están paralizados deberían ser priorizados con urgencia debido a su magnitud? Definitivamente los grandes proyectos de irrigación asociados a lo que es la agroexportación. Chavimochi, que afortunadamente ya se tiene el contrato con el gobierno de Canadá, Chinecas, Alto Piura, Majesiguas 2, ahí estás hablando de habilitaciones de casi 200.000 hectáreas, como te mencionaba, son más de 2.000 millones de dólares en inversión, ¿no? Adicionales a lo que ya es Chavimochi con 700 millones. En realidad no deberíamos quizás minimizar el impacto que pueden tener los pequeños proyectos de irrigación, sino lo que deberíamos enfocarnos pues es efectivamente en que los recursos que se tienen, como bien dice, se prioricen en aquellos gobiernos regionales, en aquellas municipalidades que sí están ejecutando, que sí están avanzando, porque si seguimos manteniendo los recursos que sí existen en nuestro país, como quien dice, congelados, ahí lamentablemente es donde se generan las pérdidas en el agro, las pérdidas en producción, el descontento social asociado pues al hecho de que se tienen los recursos, pero finalmente no se traducen en servicios de calidad para el ciudadano. Ahora, el año pasado, en el 2023, el sector agropecuario retrocedió 3% aproximadamente, ¿no? Sí. Si es que estuvieran estas, ¿cuánto hubiera crecido en estos últimos años? ¿Se tiene algún estimado de parte de COMEX? Mira, en los últimos años el sector agrícola, el sector agropecuario en general, siempre ha estado creciendo en alrededor de 2-3%. Quizás entre los años 2001, quizás hubo un retroceso de menos de un punto porcentual y la mayor caída se tuvo de casi 0,7% en el 92-93. Es decir, el sector agrícola crece, sigue creciendo independientemente pero del lentamente, pero ¿se podría lentamente, decir? claro. Para agilizar o elevar la productividad, la competitividad del sector agrícola, naturalmente pues se tienen que dar estas obras de irrigación, materias de acceso de conectividad, por ejemplo, pensar en esas potencialidades que se tienen en los Andes, asociado a lo que es el desarrollo de la infraestructura de conectividad logística, carreteras, salidas por ejemplo, mañana más tarde puedes tener un potencial crecimiento enorme en lo que se refiere a exportaciones, producción y exportaciones de quión, por ejemplo, de jengibre, que tanto se habla hoy en día. Si tuvieses, como quien dice, unas carreteras mucho más ágiles, ¿no? Podrías sacar ese producto con mucho más celeridad y ganar en competencia por el lado de costos, por tiempos y demás. Hoy en día no es así. Entonces, mañana más tarde, cuando sí tengas habilitado eso, las inversiones podrían atacar ahí. Ahora, esto es en el caso de los proyectos de irrigación, ¿no? Estaba explicando un poco cuáles son las problemáticas que se necesitan solucionar. ¿Qué pasa también con la tecnificación? Porque revelaba que solo el 33% de los agricultores aquí en el país tienen riego tecnificado o tecnología en general. El 33% de las áreas sembradas utilizan riego, ¿no? Y el 67% pues solo lo hacen con lluvias. Y a propósito de las sequías, pues es el resultado de los problemas que se han tenido el año pasado. En lo que se refiere a investigación y desarrollo, innovación, uso de tecnologías, los porcentajes, los resultados suelen ser similares. ¿Por qué? Porque tenemos que efectivamente, hay que reconocer y tener siempre presente que el sector agrícola es de los que mayor informalidad tiene en sí. Es decir, estás hablando de solamente el 4 o 5% del desarrollo agropecuario de nuestro país es formal. Y en la formalidad es donde naturalmente pues tienes las inversiones en tecnología, adaptaciones y que seguramente les puede haber afectado poco o menos en realidad
realidad estas altas temperaturas, sequías y demás. Ahora, ¿cuál es la perspectiva para más adelante, señor Rafael Sagnic? ¿Hay visos de solución, de destrabe, sobre todo en algunos proyectos, descontando ya Chavimochi, que tampoco estamos muy seguros de cuándo comienza, porque todavía hay un proceso largo que recorrer? Mira, en lo que se refiere a la producción agrícola en general, el Banco Central estima pues, ¿no? que estaríamos creciendo alrededor de 3.5% en 2024 y el 2025. Eso asumiendo un escenario de niño débil, ¿no? Entonces, pensar en un mayor crecimiento, un crecimiento potencial para el sector agrícola va a depender mucho de lo que mencionas, ¿no? De que se lleven a cabo estos proyectos y no quizás los grandes, porque los grandes, como bien los mencionó en el caso de Chavimochi, van a demorar en ejecutarse o en dar esos resultados de mediano o largo plazo. Apostar por los menores, los de menos de $1 millón, los de menos de $1 millón de soles, perdón, menos de $1,5 millones de soles, que tranquilamente reactivarían la productividad y la producción de estos bienes transitorios, productos transitorios en el interior del país que se han perdido, ¿no? Y que sostendrían directamente la economía familiar de una región, o de una región pobre, en este caso, por ejemplo, Puno, ¿verdad? Puno, Cusco, buena parte de Ancash, el mismo Lambayeque, que ha perdido muchísimo en materia de sembríos de producción agrícola, ha perdido alrededor del 30% de su producción. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar en realidad, pero para ello, pues naturalmente que tenemos un trabajo articulado, coordinado con los alcaldes, con las bandas regionales, que sí quieran llevar a buen puerto sus inversiones, que sí dejen que los ayuden, porque ya sabemos cómo es la historia y la dinámica, o por decirlo de alguna manera, los usos y costumbres que se tienen en el interior del país al respecto de los recursos públicos, ¿no? Si no se trabajan pues, ¿no? con los contratistas que uno quiere, pues no avanzamos con la obra. Y eso es lamentable, ¿no? Y eso tiene que parar. Así es. Le agradecemos mucho por esta entrevista, señor Rafael Sagnic, gerente de estudios económicos de Comex Perú, hablando un poco sobre estos proyectos paralizados que podrían ayudarnos a irrigar las zonas agrícolas, sobre todo al sur del país. Nos vamos